Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema. Hoy voy a estar cerrando la cobertura de lo que fue Crisis en Tierras Infinitas. Película animada que se dividió en tres partes. Ustedes pueden encontrar en el video la parte uno y la parte 2. Hablo de las reseñas. Y en este video voy a estar comentándoles cómo ha cerrado esta historia que Warner ha decidido junto con DC en este universo paralelo que son las series y las películas animadas que nos vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo, independientemente de las live action, cómo ha cerrado esta historia a la que extrañamente le han dedicado tres films para contar un mismo relato. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, finalmente se ha cerrado Crisis en Tierras Infinitas con una cantidad de personajes enorme, con multiversos, con distintas tierras y distintas versiones de los personajes para tratar de detener al Anti-Monitor. Esta criatura interdimensional que está creada de masa oscura, que fue en parte la responsable de todo lo que nos fueron mostrando en las dos películas anteriores, sin saber por qué estaba pasando lo que estaba pasando, esta ola de antimateria que iba destruyendo las distintas realidades, las distintas tierras dentro de lo que es el multiverso. Esta última película ha tenido como trabajo responder todas esas preguntas. ¿Quién fue el responsable de que ocurriera esto? ¿Por qué está pasando esto? Y un poco el origen del multiverso y cómo termina quedando todo, al menos en esta línea temporal que forma parte de las o de los productos animados. Y algunas cosas que así, a mí particularmente me resultaron interesantes y dos o tres detalles que creo que fueron una caricia al fandom, especialmente a los que venimos viendo productos de DC animados desde hace muchísimo tiempo, básicamente desde que éramos chicos. La realidad es que esta tercera parte ha hablado muchísimo de sacrificio, de la forma casi imposible de poder detener a este anti-Monitor después de que Supergirl matara a Monitor, esta especie de vigilante que observa los distintos hechos históricos en el universo, pero que no puede intervenir. Muy parecido a The Watcher en Marvel, ¿no? Supergirl lo terminó destruyendo y esto también generó una cadena de destrucción masiva con un antimonitor, una especie de criatura gigante de color negro y ojos rojos que formaron parte de unos demonios que también nos habían mostrado en las dos películas anteriores y que acá se fusionaron en una sola criatura. Y cómo esta legión de superhéroes de distintas realidades, algo que fue, creo yo, muy bueno porque nos mostraron distintas versiones de Batman, inclusive vemos a la hija de Batman, vemos al Batman del futuro, muchas caracterizaciones de personajes que fuimos viendo a lo largo de los años en las distintas readaptaciones animadas que hemos tenido, series de Superman, series de los Superamigos, series de Liga de la Justicia, series de Batman, todos para confluir en poder detener a este anti-monitor. Pero también esta película lo que nos explica es por qué se generó el multiverso y quién fue el responsable de que esta criatura aparezca. Y el concepto de esta criatura es que es como una especie de anticuerpo para poder detener un multiverso que se sigue expandiendo y que se siguen creando realidades alternativas en forma infinita. Algo que no es natural dentro del universo y que esta criatura, que en realidad son más de una, son algo así como anticuerpos que tratan de detener esta enfermedad. Ellos lo llaman un cáncer que se va extendiendo dentro, cuando digo ellos, digo los miembros de las distintas ligas de la justicia o los distintos superhéroes de las distintas realidades. Dentro de los que podemos ver dos o tres Supermanes, donde está Batman, donde Flash en esta última película tiene una participación muy importante, no en forma directa, pero sí en forma de relato, ¿no? Y donde John Constantine, que ya lo habíamos visto en la primera película, también tiene una participación muy interesante. Él y Flash, de alguna forma, son los responsables de que todo esto se haya desatado. El hecho de que Constantine sea alguien muchísimo más antiguo que el multiverso y que él haya generado un hechizo de muerte y lo haya depositado dentro de Flash, y cuando Flash empezó a viajar en el tiempo para tratar de corregir el daño que se había hecho en el multiverso, cada vez que Flash pasaba por adelante de determinadas personas en las distintas realidades, con el hechizo de muerte que tenía encima los iba eliminando absolutamente a todos, a tal punto de ver la muerte del mismísimo Darkseid.
pero no el Darkseid que conocimos nosotros, sino el Darkseid cuando era un niño, cuando era un inocente, entre comillas, ¿no? Esto también me hizo acordar mucho a una vieja dicotomía que si uno pudiera viajar en el tiempo y se encontrara con un bebé o una versión infante de Hitler, la dicotomía moral si era correcto eliminarlo cuando era un niño y era inocente para poder evitar todas las atrocidades que hizo. Esta película plantea un poco eso, no en un plano principal, pero sí en algo secundario, ¿no? Para poder entender un poco cómo funciona el multiverso y cómo esto eh, tiene que ser detenido de alguna forma. No solamente a estos anticuerpos que están destruyendo las distintas realidades donde mueren millones y millones de personas, sino que este antimonitor está creado de materia oscura y solo la luz puede destruirlo. ¿Cuáles son los personajes que suelen tomar su poder de la luz? Los últimos hijos de Krypton. Hablo de Kara y hablo de Kal-El. Son baterías vivientes, como el mismísimo Lex lo dice. Lex tiene una participación muy interesante porque él sabe cómo detenerlo y está tratando de, con la espada, no solamente detener esta masacre multiversal, sino tratar de matar dos pájaros de un tiro. A su vez, tratar de deshacerse, si es que puede hacerlo, de las distintas versiones de Superman. Es interesante el concepto que la película plantea de detener y destruir todos los multiversos, todo el multiverso, todas las realidades para que haya una única línea temporal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con todas las versiones de las distintas tierras que vamos viendo de los personajes? Todas desaparecen. Todas deben ser destruidas para restaurar el orden temporal. Y cada una de las personalidades de cada una de las versiones de los héroes van a estar representadas en una sola persona. Fácilmente. Si tenemos dos o tres Supermanes, va a quedar solo uno en una única línea temporal. Y ese único Superman o ese único Batman va a tener cosas de las otras versiones dentro de su propia personalidad. Está claro que ninguno va a poder recordar nada. Y la película un poco plantea esto. Cuando yo hablo de sacrificio, hablo de que Luthor quiere sacarse de encima a Superman, entendiendo de que es el único que puede absorber la energía, no de un sol, sino de muchos. ¿Por qué? Porque podemos ver que todas las tierras fueron depositadas en una especie de purgatorio, en una especie de plano entre realidades. No solamente las distintas tierras, sino las tierras con sus respectivas estrellas, con sus respectivos soles. Si tenemos 100 tierras en este plano astral, vamos a tener 100 soles. 100 soles que pueden ser absorbidos por un kryptoniano. Es Superman el elegido, pero es Kara la que se siente responsable por haber matado a Monitor y haber desatado toda esta catástrofe. Y es ella la que termina sacrificándose y dando su vida para tratar de detener a este anti-Monitor. La película lo que revela, como les dije yo al principio, es que no hay solo uno, sino que son miles y miles de anticuerpos para poder detener esta infección que son las distintas realidades que se van expandiendo. Hay un sacrificio también de Diana, de Wonder Woman, la versión de Wonder Woman que está en pareja con Superman en una de las realidades, tratando de encontrar una máquina que tiene millones de años y que a través de un sacrificio de alguien inmortal, como es ella, puede llegar a generar una onda de energía capaz de poder destruir y restaurar fundamentalmente una única línea de tiempo. Entiendo que lo que esta película, dividida en tres partes o tres películas de un mismo relato, ha tratado de, al menos en las partes animadas, restaurar a foja cero todo lo que tiene que ver con los multiversos. Y probablemente ahora que está la administración de James Gunn dentro de la nueva eh, versión cinematográfica live action, pero que también va a estar conectada con las películas animadas de Gunn, me parece que lo que han hecho con esta película es cerrar una etapa para poder dejar una foja cero y comenzar a contar otros relatos. Aunque esto es relativo, sabemos que este tipo de películas van siempre por fuera, me pareció muy interesante algunos viajes a distintas tierras que hemos visto. Hay dos en particular que me gustaron como forma de cameo, cuando esta ola de antimateria iba destruyendo las distintas tierras, porque también se abren portales donde, por ejemplo, podemos que vienen dinosaurios, pero vimos dos tierras en particular que para mí son un cameo y un easter egg maravilloso para los que hemos visto series animadas de DC desde hace muchísimo tiempo. Una tiene que ver con la serie de los super amigos de los años 70.
y vemos la realidad de esa tierra, donde vemos el Salón de la Justicia y donde vemos a Wonder Woman, donde vemos a Superman, donde vemos a Batman, donde vemos a los Gemelos Fantásticos, y donde vemos la computadora central del Salón de la Justicia, que era la que ellos consultaban permanentemente cuando necesitaban información. Con el estilo de animación de los años 70, esto me pareció buenísimo. Esa tierra fue borrada de la realidad, pero fue hermoso poder verlo de nuevo. Y la otra fue la que lo comenzó todo en los años 90, que fue la serie animada de Batman. Entre paréntesis tenemos una nueva que ha estrenado 2 temporadas, no he tenido la posibilidad de verla todavía, pero seguramente lo haré y habrá alguna reseña en el canal, donde vemos a Batman peleando con el Joker. El Joker al que le puso la voz Mark Hamill. Ese Batman con ese tipo de animación y con ese estilo de animación también podemos verlo y cómo esta ola de antimateria termina destruyéndolo. Me encanta que cuando Batman ve que va a ser su fin, él quiere morir como Batman, pegándole una piña en el medio de la cara al Joker, algo que ha hecho toda su vida. Esas dos referencias a dos series icónicas de DC, una en una época todavía muy precaria como fue la de los años 70, pero fue para muchos el primer contacto con superhéroes de DC cuando no leíamos cómics, y la otra, la de la serie de los 90, que fue la que lo comenzó todo, en lo que tiene que ver con este mundo paralelo de series y películas animadas. Otra vez tengo que decir que los diseños de todos los personajes me gustaron muchísimo a lo largo de las 3 películas y me parece que no han dejado casi personaje afuera. Han estado todos, todos han tenido algo que decir en esta adaptación de Crisis en Tierras Infinitas. Hasta, de pronto podemos ver hasta una versión de Darkseid adulta. También el hecho de que ellos tengan que restaurar todo y que en el universo que ellos restauren Darkseid tenga que existir. Alguien que sabemos lo que va a hacer. Es un conquistador galáctico, es alguien que va conquistando mundos y que es enemigo jurado de Superman, por ejemplo. Bueno, esto también es el precio que hay que pagar para restaurar la línea de tiempo. Me parece que en general ha sido una buena adaptación, no sé si la mejor, si ustedes son lectores de cómics seguramente podrán instruirme un poco mejor si la adaptación de las 3 películas, pero fundamentalmente de esta tercera parte, está más o menos a la altura de lo que se ha relatado en los cómics o si fue demasiado exagerado partirlo en 3 partes. Esto se lo voy a dejar a ustedes. A mí me parece que en líneas generales fue interesante poder verlo y básicamente me parece que han restaurado la línea de tiempo para comenzar de nuevo con distintas historias que imagino irán saliendo en forma permanente porque series y películas fundamentalmente animadas de Warner, de DC, han salido permanentemente y van saliendo en forma paralela a lo que se pueda llegar a venir cuando se estrene la película de Superman y que a partir de ahí tengamos un nuevo universo live action de la mano de James Gunn. Me encantaría que comenten qué les ha parecido la película, qué sensaciones les ha dejado. Dejen su like en este video porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.